Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. Aquí les traemos la continuación del tema referente a vectores y en esta oportunidad vamos a hablar de la resta de vectores. Vamos a hacer dos ejemplos y luego colocamos una serie de ejercicios tanto de suma como de resta. Para el ejemplo número 1, dice lo siguiente: sean las componentes del vector u 1 menos 5 y b2 menos 2, vamos a determinar lo que es la resta u menos b. Tenemos el vector u y el vector b. Por supuesto queremos determinar la resta de los vectores componente con componente. Por decir, la componente en x es el 1, lo colocamos, y la componente en x de b, por supuesto, es el número 2. Entonces sería restar 1 menos la componente que corresponde a x en b, que sería el número 2. Fíjense que lo coloqué en azul ambos para que se pueda distinguir. Para la otra parte vamos a restar entonces la componente en y de u, que es menos 5, le vamos a restar la componente en b, que es menos 2. Entonces quedaría menos el valor de menos 2. Nosotros tenemos que eliminar esos paréntesis, por supuesto. Vamos a dejar el 1 menos 2 relativamente igual. Y vamos a ubicarlo entonces con la componente en y. Multiplicamos signos, esos signos tienen que multiplicarse, menos por menos, que sería más. Y luego colocamos el número 2. Lo tenemos más fácil, lo podemos resolver. 1 menos 2 son dos números con signos diferentes, se resta, se coloca el signo mayor y al restar daría menos 1, ya que el mayor es el número 2 y tiene signo negativo. Lo mismo pasa con la componente en y. Restamos y colocamos el signo del número mayor. Por supuesto, el valor absoluto de los números. Entonces, quedaría como menos 3. Vamos ahora también a hacer la representación gráfica de cada uno de los vectores, tanto de u como de b, como de la diferencia de ellos. Entonces tenemos el vector u, el vector b y el resultado de la diferencia. Vamos a hacer la representación gráfica. Ok, esta vez vamos a utilizar lo que es la hoja milimetrada para hallar la representación gráfica de los vectores. Ok, tenemos el vector u, el primero que vamos a graficar. Un espacio hacia la derecha y 5 espacios hacia abajo, es decir, 1 menos 5. Y ubicamos el punto. Fíjense que he corrido un lugar hacia la derecha y lo coloqué en el 1 y bajamos los 5 lugares. Y entonces desde el origen hasta ese punto colocamos el vector. ¿Qué vector es ese? Sería el vector u. Ese vector u es el que le vamos a restar, por supuesto, con el vector b. Entonces nuestro vector b es tiene la componente 2 menos 2. Es decir, corro 2 lugares hacia la derecha y bajo 2. Si corro 2 lugares hacia la derecha y bajo 2 lugares, el punto quedaría allí. Entonces, atravesamos desde el origen hasta ese punto nuestro vector b. Pero fíjense una cosa. Bueno, vamos a graficar primero el vector u menos b, que resultó ser menos 1, menos 3. Es decir, corro un lugar hacia la izquierda y bajo 3. Porque el menos 1 de x quiere decir que corro un lugar hacia la izquierda y bajaría 3. Si corro un lugar hacia la izquierda y bajo 3, quedaría ya el punto y atravesamos el vector, que sería el vector resultante de u menos b. Ahora, si queremos saber si está bueno y queremos utilizar digamos, el esquema, la forma del paralelogramo, primero tenemos que saber de que u menos b es igual a u más menos b. Representa lo mismo, ya que se multiplica más por menos daría menos y es lo mismo que u menos b. Eso quiere decir que le estoy sumando el opuesto de menos b. Entonces, si yo tengo que b es 2 menos 2, vamos a buscar el opuesto de b o de v. En este caso, vamos a buscar su opuesto. El opuesto quiere decir que si lo multiplico por menos, los signos van a cambiar. Por ejemplo, el primer número está positivo, va a pasar a ser negativo, y el segundo número que está negativo pasa a ser positivo. Se invierten los signos en cada uno de ellos. Y tenemos el vector, la componente del vector menos 2, 2. Quiere decir que tengo que bajar, tengo que correr 2 espacios hacia la izquierda y subir 2. Si corro 2 espacios hacia la izquierda y subo 2, quiere decir que el punto va allí, que es menos 2 en x, 2 en y. Si lo quieren ver de esa manera también es válido. Menos 2 en x y 2 en y. Entonces desde el origen colocamos el vector que es el vector opuesto a b. Fíjense que tienen la misma magnitud,
pero tienen sentido contrario. Ahí tenemos el vector menos b. Entonces, como estamos haciendo referencia al vector u y al vector menos b, entonces u que tenemos allí, a ese vector u, lo que vamos a hacer es que desde b, desde menos b, vamos a trazar ese vector, ¿verdad? Un vector que por supuesto en este ejercicio es paralelo o equivalente a nuestro vector u. Lo vamos a trazar desde menos b, desde el extremo de menos b, y colocamos nuestro vector. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el vector que corresponde a menos b. Colocamos un vector también, en este caso, si se fijan, un vector equivalente a menos b que sea paralelo al mismo, y nos ha quedado un paralelogramo. Entonces, ese para verificar si está bien, donde colocaron el vector resultante. Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. Ok. El ejemplo número 2, y dice lo siguiente: tenemos nuestras nuevas componentes del vector, vector A y vector B, donde sabemos que A es 2 menos 3 y B es 1 y 1. Fíjense que he tomado como referencia, tanto en la suma como en la recta, los mismos vectores. Eso es para que vean la diferencia entre entre lo que es una suma de vectores y una resta de vectores. Entonces, tenemos el vector A y tenemos el vector B. Vamos a hacer la diferencia de ellos. Entonces, A menos B, componente con componente, para X es 2. Entonces tenemos 2, le vamos a restar su componente en X, pero de B ahora. Entonces, la componente en X de B es 1. Y para Y tenemos entonces el menos 3 y le tenemos que restar nuestra componente en Y, que sería el número 1. Está fácil de resolver. Tenemos que 2 menos 1 es 1 y menos 3 menos 1 daría menos 4, ya que tenemos signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Entonces vamos a representar a los vectores, tanto A como a B, y a sus resultantes. Vamos a expresarlo entonces en lo que es la gráfica, o digamos nuestros vectores en el plano cartesiano. Vamos a hacer la representación de cada uno de los vectores. Entonces colocamos el vector. Ok, colocamos nuestros dos vectores más el resultante, lo vamos a colocar en el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a representar entonces, como dije, el vector A, que sería 2 en X menos 3 en Y. Ahí está el punto, trazo el vector, es decir, corro 2 espacios a la derecha y bajo 3, coloco el vector A. Ahora vamos con el vector B, que sería corro un espacio hacia la derecha y subo 1. Allí lo tenemos. Colocamos nuestro vector B. El vector resultante de este caso, el de la diferencia, el de la resta, fue 1 en X menos 4 en Y. Entonces, quiere decir que corro un espacio hacia la derecha y bajo 4. Y trazo el vector. Ese es el vector que aparece allí, sería la diferencia de A menos B. ¿Cómo queremos ver si está bien? Por supuesto, sabemos que A menos B representa igual a A más menos B. Ya que si multiplico estos dos signos, me resulta lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, en el primer miembro. Entonces, si tengo a B, que es el número que vamos a cambiar de signo, si ambos están positivos y yo quiero buscar el opuesto, sería menos 1, menos 1. Quiere decir que corro hacia la izquierda un espacio y bajo 1, quedaría aquí. Sería su vector opuesto. Fíjense que B y ahora aparece menos B, que sería su vector opuesto. Tiene la misma magnitud, pero tiene diferente sentido. Lo que nos interesa aquí entonces sería A y menos B. Entonces tenemos A, buscamos un vector equivalente que sea paralelo a A, que parta o tenga origen desde el extremo de B. Y lo hacemos lo mismo con B, con menos B. Con menos B trazamos desde el extremo de A, ¿verdad? Partimos de allí y colocamos el vector equivalente a menos B. Entonces fíjense que nos dio un paralelogramo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es dejarles unos ejercicios de práctica
Vamos a darle un total de 6 ejercicios. Ahí tenemos el primer ejercicio, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto ejercicio. Tenemos tanto de suma como de resta. Ahí tienen para practicar, digamos, la clase que hemos visto de suma y de resta de vectores. Bueno, sin más que decirles, me despido en esta oportunidad, invitándolos a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.